Alejandro Berkovich es economista y periodista, conduce Brotes Verdes por C5N y desde esta semana también Hora Pico por el mismo canal. En radio conduce Pasaron Cosas y es autor de Fondo, otra vez la misma receta, un documental que muestra cómo los platos que cocina el FMI indigestan a las mayorías populares. Hoy estamos en un día muy importante. Ayer jueves el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para aprobar la refinanciación con el FMI. Ya está en manos de los diputados ese proyecto. Y bueno, queríamos conversar con Alejandro sobre qué análisis hace sobre los aspectos más relevantes de este acuerdo. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Pablo, gracias por llamarme y un saludo para toda la audiencia de La Izquierda Diario y de todo el multimedio. Bueno, no, muchas gracias a vos por atendernos. Sabemos que estás con muchos compromisos laborales, pero bueno, queríamos empezar por eso. Se conoció ayer el acuerdo, ya está en la mano de los diputados. Quería saber cuáles te parecían los aspectos más relevantes de lo que se conoció. Mirá, lo que se conoció es muy poco, Pablo. Vos lo viste, son 3 artículos con 5 páginas de buenas intenciones. No son ni la carta de intención, ni el memorándum de entendimiento, ni el memorándum de políticas económicas y financieras, que son los 3 instrumentos con los cuales en general se evalúa un programa con el Fondo Monetario. Son los tres compromisos fuertes que asume un gobierno cuando arma un programa con el fondo. Claro. Así que lo que sí sabemos es lo que ya había trascendido en el borrador del 12 de febrero. De hecho, el cuadro que hay con las proyecciones de inflación, de crecimiento y otras variables es ese, es el que estaba en el borrador del 12 de febrero. Y ese borrador ya mostraba que este es un acuerdo que prevé un crecimiento muy bajo para los próximos años, que prevé una inflación muy alta y que esboza lo que siempre pasa con el Fondo Monetario, esboza direcciones de reformas estructurales. De hecho, durante todo el acuerdo, ese borrador que vimos, se ven referencias estructurales a lo que el fondo siempre quiere, que son Marcas estructurales, reformas. me llamó la atención que le dicen así, ¿no? Sí. Claro, esto es el fondo exige, y para que se apruebe en el directorio, el staff le pide a los gobiernos que lo incluya, esas marcas estructurales o referencias que son formas de aproximarse hacia lo que ellos consideran que es un sistema laboral, previsional y fiscal justo o adecuado para crecer. Entonces ahí se empiezan a establecer directrices como que los planes sociales empiecen a ser financiados y direccionados por el Banco Mundial, que el sistema previsional se oriente hacia una extensión voluntaria, dicen ellos voluntaria, de la edad de trabajo, de que los regímenes especiales sean levantados, de que se intente suprimir toda restricción al comer y descomer, como decía ese viceministro de Macri, Claro. a contratar y despedir. Bueno, todo eso no se establece con compromisos inmediatos y fuertes, que esto es lo que destaca el gobierno y tiene razón, pero sí se esboza como direcciones. Y lo que más me preocupa a mí en realidad es lo de la inflación, porque el fondo dice que comparte con el gobierno la idea de que la inflación es multicausal, pero las medidas concretas que exige son las medidas del recetario ortodoxo. Esto es menos emisión de dinero, reducción del déficit fiscal y acumulación de reservas para frenar expectativas de inflación por devaluación. Hay Adicionalmente, otras, te puedo ellos... interrumpir un segundo. Hay Sí. algo que me llamó la atención, que la proyección de inflación es muy alta hacia 2024. Parece ser como que se trasluce que el mecanismo inflacionario, aunque se dice que se lo va a combatir, va a ser una herramienta central del programa, ¿no? De licuar partidas y demás. Sí, y además con esto, Pablo, y esto es algo que me hizo notar un economista vinculado al macrismo, es algo
que también, bueno, si querés después hablamos de la economía política de esta deuda, pero este acuerdo, si baja muy fuerte la inflación, explota. Claro, No puede funcionar. eh, para mí, de todas maneras, este acuerdo se va a renegociar en pocos meses. O sea, está tan mal formulado este programa y es tal Frankenstein por las dificultades políticas que tuvo el Frente de Todos para procesar internamente cómo resolver esta herencia, porque es verdad que es una herencia envenenada de Macri, muy efectiva además por claro. parte de Estados Unidos y del G7, para mantener a Argentina constreñida a un determinado alineamiento, que lo vemos con Ucrania también, una determinada posición geopolítica. Yo creo que este programa va al fracaso en mucho menos tiempo del que creen incluso sus críticos internos. Me parece que no le va a dar tiempo al gobierno para reorganizarse antes de las PASO, y me parece que es un error muy grave firmarlo. Pero yendo al punto concreto de la inflación, si la inflación bajara de 50 a 35 en un año, este acuerdo volaría por el aire porque no solamente ya el 60% del gasto viene indexado por inflación pasada, que es las jubilaciones, los programas sociales y demás, sino que ahora se indexa más todavía, porque también se van a indexar las tarifas con el tope del CBS de los salarios formales, y si cayera la inflación, la recaudación iría a la retranca y se olvidaría de ese sendero de reducción del déficit fiscal. Por lo tanto, el fondo necesita que la inflación sea alta y estable, que no se dispare, pero que sea alta por Claro. muchos años más. Y la experiencia nuestra nos marca que con esa inflación, la inflación en el escalón que dejó Macri, el 50 y pico por ciento, no se recuperan los ingresos reales. Y ese debería ser el principal objetivo de cualquier plan económico que se ponga en marcha hoy, ¿no? Sí. Bueno, sobre las tarifas me quería detener, porque sí, ayer hubo una novedad, que es la bueno, el coeficiente de variación salarial que mencionabas, y a la vez una segmentación, que no sé si es toda la segmentación, pero sí una segmentación de los usuarios en tres partes, y el gobierno tenía un discurso que le iban a sacar los subsidios a los ricos, muchas veces se decía así, pero ahora en el decil más alto de los ingresos, y ayer lo hizo notar Luis Campo del Observatorio Social de la CTA, aparecen los que tienen ingresos individuales por 77.500 pesos. Entonces ahí creo que se abre una caja de Pandora. Vos lo venías anunciando en tus programas, retomando lo que los analistas energéticos, algunos vinculados al kirchnerismo, que decían que bueno, que no alcanza con el aumento de tarifas que estaba planteado y efectivamente parece que no alcanzó. No, bueno, de hecho, ayer la demora quizás en que se conozcan estos lineamientos generales, que insisto, no son el acuerdo, son solo los lineamientos generales, debe haber tenido que ver con eso, porque así como no pudieron procesar las diferencias internas respecto de cómo encarar políticamente la negociación, tampoco hay acuerdo interno en qué hacer con las tarifas en un momento internacional tan delicado. Mira, el año pasado los barcos que trajeron las autoridades de Camesa para generar electricidad y repartirla en todo el país se pagaron a $8 el millón de BTU. Antes de la guerra, el millón de BTU valía $32 de gas natural licuado, ¿no? Ese que Sí. viene en esos barcos. Ahora, a una semana de estallado la guerra, vale 50, 52 llegó a valer ayer, a principios de la jornada. Es imposible que bajen los subsidios en un 0,6% del PBI, aún con el aumento de tarifas que va a ser mucho mayor que lo que había anunciado el kirchnerismo. Para el grueso de la población, con esta fórmula que pactaron con el FMI, va a ser 42 y pico por ciento el aumento, que es menos que la inflación y que uno puede decir, bueno, lo que dicen muchos comunicadores progresistas también, bueno, te sube el cable y lo pagás, te sube la prepaga y lo pagás, te sube la comida y lo pagás. Bueno, primero, eso parte de una
de una situación material holgada, ¿no? De alguien que tiene cable, que tiene prepaga, que Claro, tiene todas esas capacidad de cosas. ahorro incluso. Cada laburante no lo tiene, la mayoría de las veces, diría yo, en este contexto. Eh, que es que si todo aumenta, uno podría decir, es injusto que pretendan sectores medios y medios altos ser subsidiados por el grueso de la población cuando aceptan otros aumentos de salarios. Ahora, cuando todo sube, si sube también la tarifa, puede ser la tarifa de gas y luz la que te empuje a la pobreza si estás al borde. Ya aumentaron los alquileres y no hay una política gubernamental para frenar eso. Claro. Ya aumenta la comida y no y el gobierno se muestra impotente para impedirlo. Bueno, la luz y el gas las puede frenar por una simple resolución. Entonces, si hace que aumenten también por encima de la inflación para recuperarle tarifas a los concesionarios de servicios públicos, está trabajando para ellos. Es una discusión que se disfraza de distributiva, lo mismo que la idea de ahorremos en subsidios para liberar, que con eso podemos aumentar la AUH, algunos analistas. El problema es que con esa plata no se va a aumentar la asignación por hijo. Lo que se ahorre en subsidios va a ir al pago de deuda. Sí, sí, está claro. Vos lo Ahí, mencionabas también que ahí, la política hacia los planes sociales es como ir focalizándolos, ¿no? Y atado a los organismos internacionales. ahí también hay un equívoco en la discusión. Hay parte de creer que es solo una cuestión distributiva cuando es una cuestión fiscal y estructural, porque también mientras dicen es injusto que subsidiemos a los ricos, que se calienta la pileta, entonces subámosle las tarifas a todos, 42%, también te demoran un año el gasoducto de Vaca Muerta, que podría haber aliviado esa situación, Claro, la y que ya oferta. está pago porque está pago por el impuesto a las grandes fortunas. Es algo problemático de disfrazar de épica. No es que se esté haciendo a propósito, me parece a mí. Hay mucho de mala praxis, de error y de cortocircuito interno en un paso que va a marcarle la vida a toda la próxima generación. Y una pregunta, ¿cómo ves la posición de Cambiemos? Uno a priori podría pensar, Cambiemos estaría feliz de votar este acuerdo porque, bueno, lava, convalida el fraude que nos hizo Macri a todos con el préstamo más grande de la historia. Eh, pero hay ahí cortocircuitos y demás, quizás porque consideran que el ajuste o ven alguna de que el ajuste es insuficiente o ven alguna de las incompatibilidades o inconsistencias del programa. ¿Cómo estás leyendo lo que dice Cambiemos? Bueno, primero son los que están especulando, extorsionando con su aval o no en el Congreso desde el riñón de Macri y que participaron del proceso de endeudamiento más vertiginoso que haya habido en ningún país en la historia del capitalismo, son unos cínicos, son unos caraduras. Eh, que, que nos vengan a intentar convencer de que el gobierno de Macri se endeudó menos que otros, o de que este gobierno con esta firma le deja una bomba de tiempo al que viene, eh, es algo que solamente en un país con una prensa muy direccionada y colonizada por el poder económico que está detrás de Macri, se puede permitir. La verdad que lo que marcan las encuestas, que es que mucha gente cree efectivamente que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el de Macri, habla de hasta qué punto el de Macri fue un conglomerado empresarial, Mediático. judicial, corporativo y mediático. Es eso, ¿eh? O sea, es una mentira flagrante y muy evidente desde el momento en el que nadie le presta en el mundo a la Argentina. O sea, no es que Alberto Fernández no se endeuda porque no quiere, no se endeuda porque ya fue tal aspiradora de deuda Macri durante su gobierno que quedó escaldado todo el planeta. Entonces, eso es lo que primero me parece fundamental a la hora de discutirlo políticamente, que es que son unos caraduras que Claro. solo ese blindaje les puede permitir mentir tan flagrantemente.
Segundo, me parece que no hemos logrado construir como sociedad un anticuerpo frente a la calamidad del macrismo. Y estamos en este momento vulnerables a su regreso, a la posibilidad de su regreso. Eh, Digo esto porque me parece que no era solamente tarea del Frente de Todos o del Ejecutivo eh, entablar esa discusión sobre qué vamos a hacer con el saqueo de esos 4 años. Macri debió haber ido a tribunales y a prisión por lo que hizo. Y que ahora el gobierno amague con eh, agitar la causa donde se investiga el origen y el destino de esa deuda, parece una tomada de pelo porque los bandos están convalidándola ante un fondo monetario que ahora va a decir es tuya la deuda. Pero, insisto, me parece que cabe una autocrítica para todos los gremios, las organizaciones sociales, los partidos. Digo, hicimos los comunicadores, críticos, los economistas, hicimos lo suficiente para que la sociedad toda, los trabajadores, las trabajadoras, entiendan hasta qué punto fue un saqueo eso. Creo que en algún caso no alcanzó lo que hicimos y en otros casos, estamos viendo la imagen del secretario general de la CGT, hubo complicidad directamente, una complicidad eh, infame con algo que al pueblo trabajador le va a costar mucho. No me resulta extraño porque es la misma dirigencia sindical, las mismas personas, ni siquiera sus sucesores, porque encima están atornillados a los cargos, son los mismos dirigentes que acompañaron las privatizaciones en los años 90, también de la mano del Fondo Monetario. Bueno, después quiero volver sobre las alternativas, qué se hizo o no se hizo, porque me parece que es lo más importante hacia adelante. Pero vos estuviste en Grecia para recoger testimonios de la devastación que dejó la Troika, entre la que estaba el Fondo Monetario Internacional, y ahí se vivió muy presente, vos lo graficaste en el documental, qué significa el gobierno, el cogobierno, algo que Grecia vivió en carne viva. ¿Nos podés graficar, contar un poco en términos sintéticos qué es esto? Sí, Grecia es el país que sufrió el peor derrumbe económico del capitalismo moderno en tiempos de paz. No hay ningún país que haya perdido, como le pasó a Grecia, un 25% del PBI en menos de 10 años y que haya experimentado la emigración de un 10% de su población en tan poco tiempo de la mano de un programa económico. Para darte una idea, en Ucrania hay 44 millones de habitantes y en 10 días, en esta semana, 10 días de guerra, salió 1 millón de refugiados. Eh, Quizás si la guerra sigue, eso continúe y lleguen. Todavía no están en el 10% de emigrados. En Grecia vivían 10 millones de personas, casi 11 millones, y emigró 1.200.000 durante el cogobierno de los sucesivos gobiernos conservadores con la Troika integrada por el fondo. Entonces, hubo una ola de suicidios de gente que se quedó sin trabajo, las jubilaciones fueron reducidas a menos de la mitad de lo que cobraban. Justamente uno de los entrevistados de la película es un aeronáutico jubilado divino que tenía un régimen especial de jubilación como aeronáutico y que cobraba 600 y pico de euros y que no, ahora cobraba 500 euros, una cosa así, que antes de la Troika cobraba 1.200. Ahora, uno ve el caso griego, ve el deterioro de las condiciones de vida, porque es muy notable. Hay combis que van, con lavarropas
en toda la parte de atrás de la combi y enchufes que van recorriendo las plazas para que se enchufen los celulares, los lincheras, la gente que quedó en la calle, la gente en situación de Situación de calle. calle, sí. No solo los lincheras, que los hay como en toda Europa, sino gente que se quedó sin laburo y sin guita Claro. y vive en la calle, en las plazas. Entonces, esa postal, la postal de la avenida Sintagma, con todos negocios o de prendas por 1 euro, o directamente roto y vacío y tapiado, o sea, es muy visible la destrucción económica que generó el fondo en Grecia. Lo de los suicidios es elocuente, gente que se prendió fuego a lo bonzo en la plaza. Eh, es, es verlo de manera muy concreta. Y a Grecia, además, la Troika le quiso imponer un castigo para que fuera un castigo ejemplar y nadie más se le parara de manos. Por eso también aplastó como aplastó al gobierno de Siriza, más allá de sus errores propios, que también los tuvo, y por eso se ensañó como se ensañó con la movilización del pueblo griego, que tiene una particularidad muy parecida a la nuestra, que es la de salir a la calle mucho Claro. y movilizarse. Es tremendo lo de Grecia como antecedente. Y sí, nos pueden decir, acá no hay esas reformas estructurales que le exigieron a Grecia en 2010, o en 2000, desde 2009 hasta 2018 seguro. Eh, qué sé yo, viste, acá la reforma laboral está ocurriendo de hecho, porque cada vez hay más laburantes informales. La previsional ocurre de hecho también porque Están súper devaluados por, los jubilados, digamos. están súper devaluados. Claro, fíjate vos que te digo que ajustada la jubilación de este aeronáutico era 500 euros o 400 y pico, y acá son 32 lucas, eh, 32 lucas una jubilación, que al Blue son 150 euros, no sé, 120 Sí, sí, euros. Eh, bajito. o sea, claro, no hay margen, no hay el margen, y esto el gobierno lo sabe, no hay ni de casualidad el margen para aplicar un ajuste como el que se aplicó en Grecia, porque ya estamos ajustados Claro. a un nivel muy severo. Entonces, bueno, eso que presentan como un alivio en realidad es que ya estamos muy mal y que nos quieren meter más en esa espiral, que es una espiral de disputa por el excedente, una espiral de lucha de clases en donde claramente el Fondo Monetario y las potencias extranjeras juegan para un sector de la población local que es la élite, una élite que se enriqueció durante la pandemia y que se enriqueció gracias a este crédito también durante el macrismo comprando esos dólares baratos. Eh, en Grecia se ve que, bueno, los sucesivos planes fueron fallando. Una vez hablando con Eric Tusey me decía, hay una cronología similar en Argentina. Empiezan por el stand-by y terminan en un préstamo de facilidades extendidas, pero se vienen ahora hasta 2034 revisiones. El gobierno toma nueva deuda, medio que enterró en nunca más a la deuda, pues no hay una reestructuración de deuda, sino que toma nueva deuda para pagar vieja deuda. Y vos decías, en relación a la inflación hay un problema o una necesidad de que se mantenga alta, pero también hay algunas inconsistencias en el plan, vos decís que va a fracasar prontamente y tenemos las revisiones por delante. ¿Cómo ves esa dinámica que se puede dar de acá a julio, a septiembre, a diciembre, o incluso algo que muchos, incluso desde las filas del oficialismo, destacaban, qué pasa en las elecciones si el fondo nos quita el apoyo, ¿no? En las elecciones del año próximo. Bueno, claro, yo eso, la verdad que me parece demasiado temprano para analizarlo, pero creo que va a pasar antes, como te decía, creo que este acuerdo va a tener que renegociarse y va a colapsar mucho antes de lo que cree el ala del oficialismo, que considera que con esto gana tiempo o llega hasta el final del mandato sin turbulencias. El Fondo Monetario es un organismo político. Que le hayan exigido a la Argentina un alineamiento tan concreto como el que exigió acá la oposición, la Embajada de Estados Unidos y la presión internacional, tiene mucho que ver con esta refinanciación.
Brasil, por ejemplo, más allá de que a mí me parece bien condenar la invasión de Ucrania, que es una aberración y que está mostrando el costado más imperialista y salvaje de un líder de derecha como Putin, Brasil se pudo dar el lujo de no condenar nada y decir que tiene, que tiene negocios con Rusia y que no le Por sus malos importa. motivos En- logró mantener cierta independencia, digamos, en la posición política. claro, claro, en parte Bolsonaro se puede dar ese lujo porque no tiene el Fondo Monetario detrás. Es muy claro, se ve muy claramente en los 3.000 millones de dólares que le acaban de dar a Ucrania. Cómo el Fondo Monetario es tan estricto con sus criterios de repago de la deuda y a Ucrania, que está siendo bombardeada y que no va a poder poner en marcha su aparato productivo por muchísimo tiempo, le da 3.000 millones de dólares. Sin ningún criterio de repago, sin ningún análisis previo, sin nada. Se lo da porque como los 450 millones de euros que puso el Fondo de la Paz Europeo para, para comprarle bombas y tanques a Zelensky, digamos. Es un apoyo bélico Sí, 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 sí. y lo da el Fondo Monetario. O sea, es muy, muy Queda clarificado su rol, transparente. sí. Claro, claro. Y es muy loco que no se vea, ¿no? Bueno, Alejandro, para ir cerrando, te hago una pregunta a dos bandas. Vos escribiste en la revista Crisis en el mes de diciembre una nota muy interesante que dice qué pasa si no le pagamos, no, había una pregunta, y si no le pagamos al fondo, planteabas algunas Sí. alternativas. eh, Te quería preguntar en 240 caracteres cómo pensás esas alternativas y por otro lado, hubo movilizaciones, entiendo, comprendo lo que decís vos y en parte comparto que hay un rol de direcciones sindicales, fundamentalmente de la CGT, movimiento social, etcétera, de no estar en la calle para enfrentar el acuerdo. Hay una dificultad también porque el acuerdo no está, por cómo es presentado, no es presentado como un ajuste, sino se lo presenta de otra forma. El ajuste quizás venga más por el lado inflacionario, pero hay expresiones en la calle, la idea de construir la fuerza necesaria para enfrentar al fondo. Hubo movilizaciones el 8 de diciembre pasado, el 11 de diciembre pasado, el 8 de febrero y ahora se están convocando de nuevo para el día jueves o viernes cuando se defina que va a ser la sesión en la Cámara de Diputados. Entonces, si podés sintetizarnos qué visión tenés sobre esto, sobre alternativas y sobre el rol de estar en la calle para enfrentar el acuerdo. Mira, yo creo que es un chantaje que nos pidan las alternativas a nosotros, a los que criticamos este acuerdo, Pablo, porque primero, la construcción de alternativas no es individual. El ministro de Economía quizás cree que puede resolver con 4 amigos suyos de la Universidad de La Plata un problema político que tiene la Argentina hace 200 años. Claro. Yo no creo poder resolverlo yo, ni yo con vos, o con Mercatante, o con, no sé, con Con los Lucía mejores Ortega. argumentos que tengamos a mano. Claro, claro. No, no es una cuestión de esgrima verbal, es una gesta social y política, sacarse de encima un yugo como pasó con muchos otros. Entonces, eh, no es que no pueden invertir la carga de la prueba. Los que gobiernan son ellos, los que prometieron dar vuelta el colectivo y ponerlo en la dirección contraria son ellos, y los que habían denunciado este mecanismo de endeudamiento como algo perverso y condicionante para el pueblo son ellos. Entonces, los que tienen que explicar por qué ahora este acuerdo menos malo con el Fondo Monetario es la salida son ellos. Y por eso me parece respetable, aun cuando espero que tenga un correlato en el tiempo, la actitud de Máximo Kirchner, tan criticada por inmadura o por extemporánea, tanto adentro como afuera del frente de todos. Me parece que es una admisión de la impotencia política que, bueno, debe sentir su sector en este momento adentro del frente de todos. Me parece que las alternativas tenían que construirse con el tiempo, que no es momento de preguntarse si había alternativas el día del vencimiento de 2.200 millones de dólares o de 3.200 que va a haber el 22 de marzo. Claro. El momento de preguntarse qué alternativas había era
antes del 10 de diciembre de 2019, y las alternativas tenían que construirse política y socialmente de un modo lo más democrático posible, de abajo para arriba, y sabiendo que también tenían costos esas alternativas, que en un país donde se arma un escándalo porque no se pueden comprar más pasajes al exterior en cuotas en pesos, cuando los pasajes al exterior son claramente en dólares, bueno, había que hacer un trabajo de educación también respecto de qué es prioritario y qué no en un país que tiene a la mitad de la población pobre, sin poder pensar en ningún viaje al exterior, ni en pesos, ni en dólares, ni en cuotas, ni en efectivo. Eso también es tarea de la izquierda, porque eh, me parece que la imaginación de otro mundo posible tiene que ser lo suficientemente realista como para que no nos achaquen a los que somos críticos este tabicamiento de la imaginación, que no nos achaquen infantilismo, inmadurez o todas las cosas que habitualmente el macartismo despliega. Sí, ahí tengo una consideración en relación, sí, nos achacan como que somos el caos infantilismo, pero yo creo contra esa idea, si uno ve la historia reciente, medidas que plantea la izquierda, no sé, no quiero desarrollar mucho, sino decirlo sintéticamente como nacionalización de la banca es para preservar al pequeño ahorrista o los recursos de aquel que quizás quiere irse de vacaciones cruzando la frontera y no que se fuguen como se fugaron con el macrismo Bueno, escandalosamente y se siguieron fugando con la aveniencia del Banco Central, aunque hace mayores controles, porque contado con liqui y otras operaciones se le fueron bastantes dólares. Creo que es más realista y claro, es difícil un debate porque lo que decías vos al principio va contra un sentido común que se establece en los grandes medios de comunicación, contra lo que dicen los dirigentes sindicales, los dirigentes de movimientos sociales importantes que están dentro del gobierno, pero desde el punto de vista práctico, parte, no, estamos convencidos que la lucha por el socialismo es la que verdaderamente vale, pero estamos planteando cuestiones inmediatas de defensa del salario, de defensa del ahorro, sí, sí. de No, la pero defensa de los además recursos está bueno, naturales. está bueno que lo plantees así, porque sí, yo creo que el clivaje es 99% contra la élite, no es que es Claro. no sé, esa que es burgueses o proletario, digamos, como hace 200 años. Es muy claro que el ataque es contra el 99%. Lo difícil es entablar esa discusión. Pero bueno, no me quiero extender de Bien. más. Bueno, estamos en eso. Para la semana que viene, eh, cientos de organizaciones de izquierda, movimientos sociales, feministas, ambientalistas están convocando para concentrarse en el Congreso cuando se trate el acuerdo. Es hoy un día muy importante porque ayer llegó un proyecto de ley breve al Congreso, pero que es el que van a votar diputados y senadores, y era muy importante tener tu opinión. Es una de las pocas opiniones críticas del acuerdo que tiene cierta repercusión en ámbitos mediáticos, y así que te agradecemos mucho, Alejandro, haber estado en esta conversación con La Izquierda Diario. Gracias a vos, Pablo, y gracias a todos ahí. Un abrazo. Saludos.